Vamos con Loren Dolmo. La Asociación por una Sociedad Más Justa está presentando hoy en conferencia de prensa un informe sobre el desabastecimiento de medicamentos. Loren Dolmo. A una verdad de Así es, país. licenciado Aldo Romero, en efecto nos Por encontramos favor, en la Asociación para iniciarme una la presentación. Sociedad más justa, Este donde se estudio realiza está el focalizado foro de la realmente falta de medicamentos en para el tratamiento de enfermedades como entender diabetes cómo es el desabastecimiento de salud luego de en un medicamentos, pero también insumos en el Escuchemos con sistema de atención. salud. ¿Y cuál es su impacto en las personas? Un poco de antecedente para que tengamos contexto de la realidad del país. Es importante decir que el sistema de salud atiende a una población de más de 7 millones. Y dentro de estos, casi diríamos la mayoría o el 100% están dentro de esa capacidad de pobres o extrema pobreza. Y estas personas necesitan recibir sus medicamentos. Y los médicos, para darle una atención, necesitan tener los insumos. Si no reciben sus medicamentos, estos pacientes, sin duda, la población más afectada son los pacientes más pobres, que no tienen alternativas a escuchar más que un no. Desde diciembre, esta organización tuvo la oportunidad de advertir al nuevo gobierno de que a inicio de su gestión tenía que hacer una compra. Sin embargo, las reacciones y las acciones del gobierno fue cancelar el fideicomiso, que en ese momento era la única alternativa que tenía de gestión, provocando así un desabastecimiento mayor al que existía y genera hasta mayo del 2022 un decreto de compra de emergencia. ¿Qué significa en ese decreto? Hasta finales de septiembre se firman los primeros contratos. Eso no es garantía de abastecimiento, señores. La garantía de abastecimiento es cuando empiezan a llegar y sobre todo llegan a las personas, no a los almacenes. Esto todavía no se ha avanzado. Y concluimos con este antecedente diciendo, la compra de medicamentos mal planificada y la baja eficiencia provocan desabastecimiento en el sistema de salud público, pero sobre todo deteriora la salud de seres humanos. Nuestro objetivo con este estudio realmente está basado en documentar, en tener evidencias si los pacientes del sistema de salud público tienen acceso oportuno a ese medicamento. Un dato desde el usuario. Y la otra es si el personal de salud que brinda la atención a los pacientes cuentan realmente con sus insumos para dar la atención correcta a la población. Analizar si el abastecimiento de medicamentos y su impacto en la población, cómo es, qué genera, qué resultados tiene o qué secuelas. Y sobre todo poder recomendar con estos datos las recomendaciones a las autoridades que deben ser los garantes, los responsables de asegurar un abastecimiento continuo, permanente y sobre todo responder a las necesidades de la población. Solo quien no ha tenido un paciente realmente hospitalizado en condiciones críticas no comprende esto, pero es duro. La metodología que se usó fue un estudio de corte cualitativo. Es importante decir, bueno, ya dijo nuestra compañera, fueron 7 departamentos que se cubrió, el tamaño de la muestra, 1.074 personas entrevistadas, 74% son pacientes, o sea, usuarios que estaban en establecimientos de salud, 26% médicos o personal de salud. La metodología fue una entrevista cara a cara, o sea, in situ, y con levantamiento en dispositivo de la información. Quiero decirles, 50 voluntarios hondureños que reciben capacitación continua son los que hicieron este levantamiento. Entonces, es una metodología validada, son información que son importantes tomarlos en cuenta. Voy a compartir 3 preguntas de manera inicial y pongan atención a estos resultados, que fueron preguntas hechas a pacientes y a médicos. Muy importantes sobre el impacto y qué implica el desabastecimiento. Como una primicia, los resultados de la encuesta a pacientes y a personal de salud muestran que el desabastecimiento de medicamentos e insumos tiene un costo humano muy grande. Un costo humano. El desabastecimiento no son números, no es porcentaje, son vidas. Así de sencillo, así hay que verlo. ¿Por qué? ¿Por qué tiene un costo humano? Porque al tener un desabastecimiento no se logra tratar las enfermedades. Al no tratar la enfermedad, esto provoca que la persona empeora su condición de salud y por último la persona puede morir.
Por eso, esta es parte de la importancia del abastecimiento. La pregunta hecha a los pacientes realmente es, ¿cuáles aquellos medicamentos que más reportaron que no recibían? Es interesante, si vemos el primer cuadro, los pacientes dijeron que no recibieron ácido fólico, metoprolol, iversartán, salbutamol, loratadina y otros. Es interesante que en esa lista hay dos de las enfermedades crónicas más comunes en el país, que es la hipertensión y también la diabetes. ¿Qué significa si un paciente no tiene? Aquí hay algunos doctores. ¿Qué significa si no recibe su tratamiento? Este grupo, esta población necesita tener medicamento permanente y constante. Sin embargo, ¿qué dijeron el personal de salud? El 49% del personal de salud reportaron más carencia de medicamentos desde su experiencia sobre hipertensión y diabetes. Ambos grupos coinciden que realmente esta población están sin una atención adebida, sin su tratamiento. ¿Y qué les provoca eso? Una descompensación y pueden llegar hasta morir. Posteriormente, estas vidas pueden ponerse graves y volverán a los hospitales. Recordemos que el sistema de salud que tenemos es un sistema curativo, no preventivo. Hicimos la consulta a ambos grupos sobre si conocían a alguien que por falta de medicamentos había empeorado su salud. Miren ustedes, los pacientes, los usuarios dijeron, un 31% de ellos dijeron que conocen personas que han puesto su condición de salud más grave por falta de medicamentos. Estos son los impactos del tema de desabastecimiento. Pero ¿qué dicen los doctores que están en los hospitales, en los establecimientos de salud? Un 35% dice que están peores, estos que no reciben su tratamiento. Este dato es crítico. Este dato debe ser tomado con urgencia para la toma de decisiones. Pero miremos la siguiente pregunta, también, que aún es más alarmante. Se les preguntó a estos dos grupos si conocían a una persona que haya muerto por falta a tener acceso a su medicamento. Un 15% de la población, de los usuarios entrevistados, dicen que sí conocen personas que fallecieron por falta de medicamentos. Pero miren el dato del personal de salud, que conoce, que sabe cómo debe ser la atención, que ve los rostros de los pacientes. Un 35% de los médicos entrevistados dicen que conocen personas que han fallecido. O sea, el desabastecimiento provoca muerte, el desabastecimiento provoca mucho luto y mucho dolor, no solo en la persona, en familias. Estos datos provocan una emergencia en el sistema de salud. Estos datos no pueden verse con liviandad y mucho menos con irresponsabilidad. Cierro esta participación para entrar a lo que dicen los enfermos diciendo es inaceptable. Es inaceptable. ¿Qué pasó con las preguntas hechas directamente a los pacientes? La primera, mencionar sobre este grupo, el promedio de este grupo es en edades, los hombres en 41 años, las mujeres en 39 años. El 51% de los entrevistados son de Francisco Morazán, el 49% el resto de los departamentos que mencionamos. 56% fueron mujeres y un 44% fueron hombres. Es importante sobre los establecimientos de salud decir que el 59% fueron en centros integrales. Ese espacio que es el más cercano a la población, donde debe tener respuesta. Un 27% fue hospitales públicos y un 7% policlínicos y un 6% en las clínicas periféricas vinculadas al Seguro Social y un 1% a las UAPs. Sigamos. Estos son los datos generales. Cuando les preguntamos a los pacientes si les recetaron medicamentos, un 72% sí recibió recetas de medicamentos. Es un grupo importante, o sea, es un grupo mayor que necesita medicamentos. Ese es el dato que nos genera. Luego, si les preguntamos de ese porcentaje, que a ellos si les preguntamos el porcentaje de esos medicamentos que les recetaron, ¿cuántos recibieron? Es importante decir que el 50% dijo que lo recibió incompleto o recibió ninguno, y solo un 50% dijo que completo. Y la pregunta aquí es, ¿qué significa que un paciente con una enfermedad reciba su medicamento incompleto? Eso no es una respuesta insuficiente. Eso no es una respuesta para una persona con una enfermedad. El 50% dice lo recibe incompleto. Luego,
le preguntamos al 72% de que padecen enfermedad si recibieron su medicamento. El 72% que tiene una enfermedad dice que recibió medicamento incompleto o ninguno. O sea, la población con enfermedad permanente no está siendo atendida. Está recibiendo recetas, pero no está recibiendo medicamento. Ese es el impacto humano en la vida de los pacientes. Esta es la realidad de un desabastecimiento. Y repito, desabastecimiento no es un número, no es un proceso de compra. Son vidas, son personas. El 13% de los encuestados, a los encuestados les preguntamos si habían recibido alguna intervención quirúrgica. El 13% dijo que sí. Quiero hacer una referencia que el 61% de este 13% eran mujeres y un 39% son hombres. En las láminas anteriores también vemos que es mayor la población mujer que de hombre que sufre todo este impacto. De este 13% que dijo que sí recibió atención quirúrgica, le preguntamos si había tenido que gastar o comprar parte de lo que necesitaba, materiales, y un 36% dice que sí, tuvo que comprar materiales. El 61% es mujeres y el 39% son varones. Y uno se pregunta, ¿qué materiales realmente pudo comprar la anterior? Es importante que visualicemos la ausencia, ¿qué es lo que está faltando? Tuvieron que hacerse tomografías, que no son baratas, tuvieron que hacerse radiografías, ampollas de hierro, hacerse exámenes, pero también cosas tan básicas y sencillas como la gasa y el hilo. Allí es donde... Muy bien, compañeros, escuchábamos a Blanca Munguía, oficial de investigaciones en materia de salud de la Asociación para una Sociedad Más Justa, quien manifiesta que los resultados de la encuesta muestran que el desabastecimiento de medicamentos e insumos tiene un costo humano muy grande, pues no se tratan enfermedades y la condición de salud de los pacientes empeora o mueren más personas. Este es mi reporte, retorno a estudios principales.